ya sabéis, y si no lo sabíais, os han dado un papelito para todo el calendario de esta semana, desde la plataforma Eurovegas No. Hemos organizado una semana contra Eurovegas, creíamos que era necesario para dar información, para crear más respuesta social y sobre todo porque parece que ya es irremediable, ¿no? La puesta en marcha de este proyecto, por lo menos por lo que nos han dicho hasta ahora. Nada, os voy a presentar un poco la plataforma. La plataforma, bueno, nos juntamos varios colectivos y asociaciones el pasado mes de febrero, cuando empezaron a filtrarse las primeras informaciones acerca de este aberrante proyecto, del proceso de negociación que estaba abierto. Éramos muchos los preocupados y preocupadas por esto y decidimos juntarnos. Y el trabajo que hemos hecho hasta ahora ha sido sobre todo, ya que las administraciones se han negado a darnos cualquier información acerca de este proceso de negociación y de los impactos que el proyecto tendría en la sociedad, ha sido el trabajo al que nos hemos dedicado nosotros y nosotras. Bueno, la plataforma está conformada por numerosos colectivos, ecologistas, asambleas del 15M, ATAC, el Sindicato de Arquitectos, ALA, bueno, es mucha gente la que firmó este primer manifiesto. Y hoy, y con motivo de esta semana de acciones, hemos elaborado un segundo manifiesto que también vamos a pasar para que todo el mundo que quiera se inscriba a él. Os lo voy a leer, no es muy largo, tampoco es especialmente breve, y luego ya daremos paso a la mesa. Basta ya de pelotazos y engaños. Basta ya de justificar enormes inversiones improductivas o suntuarias sin interés social ni viabilidad económica, para que saquen provecho unos pocos. Basta ya de megaproyectos que traen pelotazos urbanísticos y suculentos negocios para algunos, siempre engrasados con dinero público que acabamos pagando todos. El megaproyecto conocido como Eurovegas, que ahora se nos vende para salir de la crisis, es la gota que colma el vaso de este mismo capitalismo meramente extractivo y especulativo que nos ha llevado a la lamentable situación actual. Bajo el chantaje que supone para la población el dramático volumen de paro, se promete una cifra irreal de puestos de trabajo a cambio de asumir que el grueso del proyecto se financie con recursos autóctonos y de ofrecerle cerca de 1.000 hectáreas. Hay que tener en cuenta que el Parque del Retiro tiene solo 118, de terrenos bien aderezados con infraestructuras y servicios públicos, además de toda clase de exenciones fiscales y de suspensión de exigencias legislativas, para facilitar el lavado de dinero y la extracción de plusvalías y beneficios limpios de polvo y paja. En ese órdago de promesas mentirosas, común a los megaproyectos, se ha llegado a asegurar que creará 260.000 puestos de trabajo, cuando la empresa promotora del mismo, Las Vegas Sands, apenas alcanza a contar con 34.000 empleados en todos sus complejos repartidos por América y Asia. Pero revisemos el propósito, las exigencias y los intereses que mueven este proyecto. El negocio declarado de este megaproyecto no redunda en promover instalaciones para eventos o encuentros culturales, comerciales, deportivos o banales atracciones infantiles, de los que tan plagada y arruinada está nuestra economía, sino en favorecer el juego replicando el disoluto folclore de Las Vegas. La propuesta no es nueva y encuentra precedentes poco afortunados. En primer lugar, la Comunidad de Madrid cuenta ya con 2 casinos funcionando, el de Las Rozas y el que hoy degrada por su complejo residencial y de ocio el Parque Histórico de la Ciudad y la Huerta de Aranjuez, realizado con el apoyo y la financiación de la empresa pública de suelos de la Comunidad de Madrid y de Caja Madrid, para avanzar. A eso se siguieron los casinos proyectados en la agotada ciudad del juego del desierto de los Moneros, en Aragón, y el fallido reino de Don Quijote en Ciudad Real, a 50 minutos en AVE de Madrid. Este último empeño se hizo famoso por haber dejado como testigos mudos de su fracaso la bancarrota de Caja Castilla-La Mancha y un descabellado aeropuerto sin aviones que costó la friolera de 1.200 millones de euros, para facilitar que todos los ricos del mundo fueran volando, jugar y divertirse en esas instalaciones de la llanura manchega. Tras semejantes fiascos, sorprende que quienes dicen preocuparse por la buena imagen de España y asisten devotos a actos religiosos se esfuercen en promover ahora en la metrópoli madrileña
y con el máximo apoyo institucional la ambiciosa propuesta de Eurovegas. La novedad estriba en que en estos tiempos de recortes, sequía de créditos y subida generalizada de impuestos, nuestros gobernantes prometen a este megaproyecto toda clase de facilidades, exenciones y apoyos dignos de mejores causas. Antes incluso de firmar oficialmente el contrato, nuestros gobernantes empezaron a cumplir su parte. Modificaciones en la normativa del suelo, cambios de leyes como la de haciendas locales o la ley de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad de Madrid. Resulta sospechosa tanta diligencia cuando el inversor extranjero solo se compromete a financiar el 35% de la primera fase, que son 6 años del proyecto, requiriéndose créditos y ayudas complementarias para el resto, y cuando condiciona su participación en la segunda fase a obtener rentabilidades superiores al 20%, quedando libre de abandonarlo si no fuera así. En este caso, el quebranto económico sería notable, ya que su puesta en marcha exige del Estado invertir cerca de 2.000 millones de euros en infraestructuras, que quedarían en desuso, como el aeropuerto de Ciudad Real, o como el tren de cercanías que el Gobierno Regional de Madrid puso al servicio del Parque Warner, que acaba de cerrar por la escasez de viajeros y las fabricadas ferries. La finalidad recaudatoria ha venido explicando que los Estados toleren e incluso promuevan el juego con loterías, casinos o máquinas tragaperras. Pero lo que resulta insólito es que en este caso, junto a las enormes exigencias de inversión pública, se prevean deducciones de la tasa de juego, que ascenderían como mínimo a 1.500 millones de euros, del IBI en la primera fase, del IBI 33 millones, y sobre todo que se eliminen los gravámenes que recaen sobre la adquisición, tenencia, edificación y transmisión de inmuebles, lo que beneficia a los propietarios del extenso suelo atribuido a la operación. En efecto, aunque el proyecto de Eurovegas que justificaba la operación no llegue a puerto, los propietarios de la zona verán revalorizados sus terrenos por obra y gracia de las nuevas infraestructuras y equipamientos urbanos, de transporte, agua, electricidad, vertidos, etc. Verán en suma sus fincas convertidas en un suelo urbanizado y muy accesible con el que especular. La operación resultará tan lucrativa para algunos como ruinosa para la mayoría. Los grandes propietarios del extenso suelo atribuido a la operación serán así los principales beneficiarios de la misma. No es un accidente el forzoso aterrizaje de Eurovegas en Alcorcón, donde disponen de mucho suelo inmobiliario como Metrobacesa, con 120 hectáreas en la zona, junto a bancos e importantes terratenientes. También son beneficiarias las grandes empresas constructoras, siempre deseosas de hacer obras, aunque sean de poca utilidad. Y por último, el presunto inversor extranjero utilizado como pretexto que de una u otra manera verá retribuidos sus servicios. La perversidad que encierra este megaproyecto es tal que una vez iniciado solo puede arrojar resultados desastrosos para la ciudadanía. Si la operación se queda a medias, sacarán tajada a propietarios y constructores, pero será el conjunto de la sociedad el que tenga que sufragar el despilfarro de obras y gastos acometidos. Y si culminara con éxito, la megalópolis del juego, con toda la desregulación y el descontrol urbanístico, fiscal y laboral que se le ofrecen, generaría un asilo de mafias, prostitución, blanqueo de dinero y trabajo precario, económica y éticamente bien poco recomendable. El caldo de cultivo de Eurovegas ejemplifica bien la fase más avanzada de degradación del espíritu cívico calificada por Lewis Mumford en su Cultura de las ciudades de Tiranópolis, fase en la que se imponen despóticamente megaproyectos de este porte, extendiéndose el parasitismo por toda la escena política y social bajo el dominio de gente respetable que se conducen como criminales y de criminales que a pesar de sus actividades conservan la apariencia de respetabilidad. Los firmantes de este manifiesto exigimos la cancelación de Eurovegas y la apertura de un proceso de saneamiento político y económico que permita reorientar con cordura y transparencia las inversiones y el apoyo institucional hacia horizontes económicos y ecológicos más viables, más éticos y socialmente razonables. Bueno, hasta aquí el manifiesto. Ahora vamos a hablar exactamente de esto que hemos hablado. La mesa la vamos a estructurar para que sea más dinámica en 3 bloques. Primero hablaremos de este modelo productivo y improductivo en el que quieren insistir. Pasaremos a hablar del papel de las administraciones públicas en todo esto. Y luego hablaremos un poco sobre quién realmente sale beneficiado de todo esto. A mi lado tengo a Daniel Vila, a José Manuel Laredo y a Juan Carlos Monedero. Creo que todos los conocéis, todos y todas. Así que, si os parece, empezamos
hablando del modelo productivo, de las políticas anteriores, de esa apuesta por los macroproyectos en la que insisten, que realmente solo ha servido para malversar fondos y para la especulación urbanística a gran escala. Así que no sé quién quiere ser el primero. ¿Alguien? Empiezo por la izquierda de la mesa, que es vuestra derecha, no saquemos conclusiones. Mirad, yo antes de venir aquí, ayer, me releí los manifiestos de la plataforma que están colgados en la web, plataforma Espacio Eurovegas. Y la verdad es que no se puede decir tanto con tan poca información. Es un ejercicio desesperado de ciudadanía el que hace esta plataforma. No sabemos nada y somos capaces de analizar los costes enormes que tendría para todos nosotros un megaproyecto demencial como el de Eurovegas, ¿no? Yo quiero felicitar a la plataforma por este enorme esfuerzo y probablemente poco rentable políticamente hasta hoy, ¿no? Mi recomendación es que leáis los 6 informes y nos ahorremos en la tertulia de hoy hablar de ellos. Probablemente muchos de vosotros no lo hayáis leído y es mi recomendación. Creo que corremos un riesgo al plantear el tema de Eurovegas en el contexto de que Eurovegas nos obligue a tener que quienes estamos en contra tengamos que ofrecer un modelo productivo alternativo. Mirad, Eurovegas no se justifica independientemente de que no tengamos un modelo productivo alternativo para los habitantes de Alcorcón. Si caemos en ese dilema, podemos ser prisioneros de buscar soluciones y salidas al paro, que es el problema que desespera a muchísima gente, y nos quedemos atascados en ese camino. Eurovegas no es solo, que también, un modelo improductivo, es un modelo social, político y cultural absolutamente antidemocrático, retrógrado y que destroza los derechos sociales conseguidos en la lucha de los últimos 50 años. Y así creo yo que lo tenemos que enfocar. Y probablemente seamos capaces de plantear relatos alternativos. Hay una expresión en uno de los informes, que al releerlo me la recordé, que habla de que el liberalismo, yo diría el liberal catolicismo que nos gobierna en la Comunidad de Madrid, ha instalado un relato y que Eurovegas le sirve de ejemplo para su relato, y nosotros tenemos que luchar porque Eurovegas sea el contraejemplo de nuestros relatos, porque si no, una mesa como la de hoy debería de servirnos para dejar caer algunos elementos de nuestro relato, para el que Eurovegas es una muestra clara de lo que no debe hacerse. Y me gustaría que fuéramos capaces en la mesa de hoy, con vuestras intervenciones, de llegar al punto de que al final nos fuéramos con 3 ideas o 4 ideas de nuestro propio relato respecto a lo que significa Eurovegas. Que para ellos es entender que la libertad de empresa es la garantía de la solución de todos nuestros problemas. Para ellos es creer que la empleabilidad, cualquiera sean las características del empleo que se tenga, es la solución del paro. Para ellos la idea es de que la derrama, de que los ricos al final nos hacen llegar algo a los demás, es parte de su discurso. Que el hecho de que la opacidad para gestionar los asuntos económicos es la garantía de la eficiencia, no se habla de los negocios privados, la ciudadanía no tiene que saber lo que se cuece en los negocios privados, y los políticos tienen un piedra libre delegado por nosotros para gestionar esos asuntos privados. Y la escala, la gran escala, la enorme escala de los negocios es la que nos saca adelante. A ese guión le tenemos que ofrecer un guión alternativo, que se llamará modelo productivo, modelo social, modelo cultural, modelo político. Y que en Madrid, creo yo, y termino con esta introducción, nos coloca en un desafío enorme a los madrileños de conseguir neutralizar ese proceso, porque si no, corremos el riesgo de que cuando se hagan las próximas elecciones en Alcorcón, antes de que se empiece a construir Eurovegas, no va a empezar antes de un año, saque mayoría el alcalde que defiende Eurovegas.
por esta lista de discursos y de relatos que le van a vender a la gente. Denunciar la escala no solo es denunciar la mentira de la escala, que es mentira los decenas de miles de puestos de trabajo, que es mentira el proceso de reparto de riqueza que puede suponer, que es mentira el modelo productivo que presupone, sino que además de ser mentira, aun cuando fuera verdad, es demencial. Y me gustaría que, a lo largo de un ratito, una de énfasis, porque este tema me sulfura. Mi hijo me pregunta, papá, ¿qué hago? Tiene 20 años. Papá, ¿qué hago? ¿A qué plataforma de las muchas en las que estás tú metido puedo yo hacer algo? Y no le mando a la delita para esos fiscales, pobre hijo, porque si no no va a entender nada con 20 años, ¿qué hacen allí? Le digo, mira hijo, apúntate a la de Eurovegas, que ya tiene motivos sobrados para ser un joven que repudia ese modelo de vida. Y olvídate de los problemas de la infraestructura, del problema financiero. Mira, sitúate, y mi hijo me dice, y termino con esto, y me parece muy gordo, papá, todos nosotros, y se incluye, llevamos una buena temporada apostando por Internet. Porque de Wii, el 3, el 5, son dinámicas en las que introducen a nuestros jóvenes a apostar por medio euro, 10 céntimos. El entrenamiento en la apuesta es el entrenamiento. A nuestros jóvenes nos están educando en el entrenamiento en la apuesta. Y cuando el Madrid sale con la camiseta que dice de Wii, está entrenando en la apuesta a nuestros jóvenes. Y esos jóvenes nuestros van a ser los que dirán en un momento determinado, ¿por qué el Estado me quita parte de lo que me gané en la apuesta? ¡Que es mío! El proceso ideológico de Eurovegas para nuestros jóvenes es demencial. Y no tenemos, yo soy economista, lamentablemente, no tenemos que caer en el discurso economicista frente a esto. Esto es cultural, político, social y económico. Bueno, yo estoy aquí más porque me he ocupado del tema de los megaproyectos desde hace bastante tiempo y no en particular como experto en Eurovegas, de lo cual pues he bebido de las fuentes de la plataforma y de toda esta información, que es un poco lo que hay que hacer, porque lección primera es, claro, tratar de recabar información frente al oscurantismo existente y entonces ya, una vez que se tiene la información, se puede hacer una denuncia solvente y entonces podemos decir la frase de un monólogo, bueno, vencerán pero no convencerán. Es decir, que nuestra fuerza está precisamente en tener razones potentes que podemos esgrimir y entonces divulgar, ¿no? Que es de lo que se trata pues, con este manifiesto y esta documentación y en general esta función de la plataforma. Y entonces, bueno, denunciar el qué, pues todo este modus operandi de los megaproyectos que va asociado precisamente a un caciquismo, vamos a una posición, claro, política totalmente heredada del franquismo, en nuestro caso. Y bueno, yo empecé a trabajar estos temas pues, desde hace mucho, cuando en época de Franco todavía estaban pues, estos temas, empezaban a hacer las autopistas y tal, y de pronto veíamos, pues sí, resulta que el kilómetro de autopista cuesta aquí el doble que en otros países europeos y tal. Y claro, es que estaban ahí las constructoras sacando tajada, inflando los presupuestos, y luego ¿qué ocurría? Que estaban las concesionarias, que luego suspendieron, quebraron todas, pero no estaban con aval del Estado, con créditos con aval del Estado, de modo que claro, eran todos los que teníamos luego que sufragar ese festín, ¿no? de pillar ahí en la fase de construcción inflando presupuestos. Bueno, pues 3/4 de lo mismo estuvieron la pelea antinuclear,
porque yo planteaba, y está claramente documentado, sobre todo pues, en un cuaderno triple de rollo ibérico, que está accesible porque está en edición facsímil de Valencia, toda la colección, todo este negocio indirecto, porque según constatamos con datos y pues hasta multiplicaban hasta por 7 los precios de mercado para facturar, inflando los presupuestos en la fase de construcción, que era el gran negocio. Después ya el accionariado disperso de las eléctricas y todo eso ya se encuadraría, es un poco lo que ha ocurrido, por vía tarifas, y todavía esta es la hora que estamos pagando todos en nuestro recibo a la moratoria nuclear de entonces. Y yo estuve denunciando casi durante un año, cuando ya había triunfado el movimiento antinuclear, se declaró la moratoria, siguieron construyendo durante un año, vamos haciendo el parité de la construcción para seguir facturando la central de Valdecaballeros. Entonces, bueno, todo esto está documentado por los grupos de empresas, todas las cosas que eran las que pillaban. Entonces vemos que en todo esto, pues no es ninguna novedad, pero es que lo que ocurre, que la idea de producción y de mercado, que es un poco lo que está en boga, eclipsa en la mano del poder, precisamente en estos negocios estrechamente vinculados. Y entonces, claro, más asociados, yo creo, al antiguo régimen que a esa idea de mercado libre, transparente, transparencia, ¿dónde está la transparencia? Etcétera, ¿no? Entonces, porque estos se llaman operaciones, ¿no? Operación Chamartín, operación europea. Entonces, operación es una palabra tomada del lenguaje militar, que poco tiene que ver con ningún mercado ni nada, sino que es algo urdido en la sombra para entonces sacar tajada de esta manera, ¿no? Bueno, pues entonces este es el panorama y vamos en todo esto, vamos, yo recuerdo, porque son, entonces tengo un libro que había promovido como Federico Aguilera, fruto pues, de un seminario, estamos en la César Matriz de Lanzarote, después trabajamos, se llama Economía, Poder y Megaproyectos, donde viene claramente ilustrado aquí, esto ya salió en el 2009, hay un capítulo sobre las torres de Florentino, la operación Chamartín, el recubrimiento de la M30, de todas estas historias, claro, que nos han endeudado a todos. Entonces, te das cuenta, entonces, que en mi capítulo, cada uno viene un poco con clave de humor, pues un subtítulo, megaproyectos, recalificaciones y contratas. Y después, megaproyectos y megamentiras. Entonces, los nuevos creadores del dinero. Entonces, bueno, ya vienen luego sobre el reacomodo de las viejas oligarquías y los nuevos poderes transnacionales, etcétera, etcétera. Y se ve aquí, bueno, un caso español de Andalucía también que salen, etcétera, etcétera. Y entonces, ya digo, el autoritarismo es tal que, claro, es más cosa pues, de antiguo régimen o de, pues, con Napoleón, el imperio y todo esto, pues está el dicho que, no sé si será verdad, pues que quería dejar bien colocada a Josefina, entonces le iba a preparar una pensión, pero ella viendo un poco cómo funcionaban por allí las cosas, dijo, no, prefiero mejor que me des una contrata. Sería las contratas de botas para el ejército. Pues, así sucesivamente. Bien, pues de todo esto, lo del recubrimiento de la M30, pues para las contratas a 40 años, para todas las constructoras, para jardinamiento, limpieza, todos estos, todas ellas han creado en los grupos, todas estas empresas, toda esta gama para pillar ese peaje en la sombra que nos tendrá hipotecados durante muchos años, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco cómo juegan las cosas en este tipo de sociedad claramente autoritaria, en donde entre bastidores pues se reparten ahí esa especie de parasitismo generalizado, y entonces un poco esto es lo que estamos denunciando aquí en el caso de Las Vegas. Porque, vamos, yo creo que está bien haber leído el manifiesto, porque casi se ha sintetizado ahí todo. Entonces, yo no sé si redundaría más en el caso de Las Vegas, si queréis luego ahora en el coloquio,
más bien lo que insistiría es que en los últimos tiempos, en los últimos decenios, pues se ha producido una mutación pues, del capitalismo hacia el gran peso del comercio, no de mercancías, que era un poco como estaba enfocado, lo que salían los manuales de los economistas, entonces la producción, el mercado, entonces el cuadro macroeconómico, la producción y el consumo, todas las cosas. No, es que ahora lo que funciona verdaderamente y es el gran negocio es el comercio de activos patrimoniales, compraventa de empresas, de terrenos y todo esto. Entonces el megaproyecto al que estamos hablando, pues evidentemente el juego está ahí, entonces en engordar plusvalías, pues de unos propietarios nada menos que de esa superficie, ¿no? Que en el manifiesto se subraya, ¿no? 1000 hectáreas, pero bueno, si es que el retiro son 100 y pico, ¿no? Entonces, para hacernos idea de la magnitud del problema, y eso que tiene que ver con unos casinos, unas cosas que tendrán por ahí, para nada, es que ahí todo esto están todos los propietarios con una superficie mucho mayor que van a sacar tasada. Es un poco la historia de todos estos megaproyectos de los parques temáticos que para nada está en el parque temático, para nada está en el parque Warner, que tenía una parte pequeña con relación a la propia operación, ¿no? Pero se le ha llevado la autopista con dinero público, se le ha llevado el ferrocarril con dinero público, que se comenta un manifiesto que acaba de cerrar incluso, es decir, otro muerto por ahí de infraestructura financiada por todos, ¿no? Entonces, todos esos eran los pretextos, igual que el gran pretexto, ¿no? Del gran casino, mejor casino de Las Vegas, que se iba a instalar ahí en el reino de Don Quijote, en Ciudad Real. Entonces había que preparar todo aquello, ¿no? Y entonces todos son pretextos para dar el pelotazo, pues, unos propietarios que ya luego, pues cuando se queda por ahí muerto, en general los parques temáticos ya sabéis, pues prácticamente todos han sido un fiasco, ¿no? O sea que vemos que lo que expresaba como pretexto, que era lo que iba a dar el oro y el oro, puestos de trabajo, no sé qué, pues el gobierno, pues 4 puestos de trabajo precarios, ¿no? Que hay ahí, está a punto de cerrar. Entonces, es que igualmente, en ese sentido, todos los ejemplos de los que está salpicada la geografía, pues entonces vamos un poco a lo mismo, a buscar ahí algún pretexto. Entonces es un tipo de capitalismo claramente extractivo, entonces que no es, entonces lo más que hace, claro, es dar un poco de construcción y eso para preparar el muerto ahí, pero luego ya todo eso se queda por el territorio como testigo pues, de todos esos fiascos. Entonces, aquí, pues bueno, volvemos otra vez a lo mismo, pero con el agravante que estamos en una situación súper precaria, en la que no solo la sequía de créditos, como se dice, sino los aumentos de impuestos, entonces al mismo tiempo todas las grandes dificultades que se recorta todo, y entonces alegría y optimismo para darle respuestas, facilidades, todo a un proyecto de este porte, ¿no? Encima, es que me parece que luego es que ya se ha perdido hasta la vergüenza, ¿no? Porque entonces mismo, yo creo que daría vergüenza para el objetivo del propio proyecto, que si llega a salir, pues sería un desastre también, ¿no? Entonces, no sé, pues el tema quizá era por rematar que, para haceros una idea, que todo esto, bueno, pues hace unos años colaba y tal, y en época de Franco, pues todas las autopistas, no sé qué, pues todo era, hombre, recuperar, se decía, el gran déficit, pues de viviendas, de infraestructuras, venga con el déficit de infraestructuras, pero es que ahora resulta que nos hemos pasado no sé cuántos pueblos, entonces es el país que tiene más viviendas per cápita de Europa, entonces es el país que tiene, pues, más, os voy a leer aquí entonces la presentación que he hecho al libro este de Paco Segura, que se llama Infraestructura de Transporte y Crisis, grandes obras en tiempos de recortes sociales. Entonces, para rematar mi intervención, pues, que España cuente hoy con el doble de aeropuertos públicos y muchos más privados que Alemania, que tiene
80 y tantos millones de habitantes, con el doble de población, un territorio parecido. Y muchos más privados que Alemania, casi todos con pérdidas, rayan en el absurdo. Así como que el grueso de la deuda aeroportuaria que arrastra hoy AENA se deba a los faraónicos proyectos de ampliación de los aeropuertos de Madrid y Barcelona, que están súper sobredimensionados, ¿no? Que no se amortizarán en la vida. Que España tenga en funcionamiento o en construcción cerca de la mitad de los kilómetros de AVE existentes en el mundo, con un número de viajeros kilómetros muy inferior al de todos los otros países y con pérdidas mucho más abultadas, a la vez que es colista europeo en transporte de mercancías por ferrocarril, lo que refleja el abandono en el que se encuentra la red de ferrocarriles ordinarios, no tiene nombre. Otro tanto ocurre con los puertos, cuya sobredimensión es fruto de una absurda competición entre administraciones para ver quién los hace más grandes, puntos suspensivos, ¿no? Entonces, vemos que aquí el Estado se ha pasado no sé cuántos pueblos en darles caramelos de obras al lobby de las constructoras. Entonces vemos que todo esto pues ha servido en parte y está vinculado a estar pues los megaproyectos y toda la sobredimensión inmobiliaria, porque como he comentado en muchas ocasiones, claro, la construcción de edificios e infraestructuras son las colaboradoras necesarias del negocio inmobiliario, claro, que consiste en añadir varios ceros al valor de los terrenos, al reclasificarlos y urbanizarlos, etcétera, ¿no? Entonces, como digo, esto he apuntado esto para tener en cuenta, pues, dónde estamos, ¿no? Es que este país se ha pasado por encima de todos los otros de nuestro entorno, ¿no? Por esta vía muchísimo y se persiste en ella. Es un poco lo grave, ¿no? Entonces, yo creo que alguna vez, pues, habrá que dejar en evidencia que esto no... Y hay que, sobre todo, pues entonar, pues, por parte de los políticos, entonar pues, una autocrítica, porque es lo que ha llevado al país a la ruina en la que estamos, ¿no? Creo que vamos a tener que dar a la entrada de las charlas por una mesita con Prozac, con algún antidepresivo, para que se nos pase. Me gusta mucho la frase de Bertrand Russell que dice que un optimista es un idiota simpático y un pesimista es un idiota antipático. Y que de lo que se trata en Diego Aventura de sus Santos es de que seamos pesimistas trágicos u optimistas esperanzados. Pesimistas porque el capitalismo en crisis pues siempre genera sombras de tormenta. Y el escenario que construye es un escenario terrible. Pero si lo vemos un rayo de luz, estamos perdidos. Terminamos trabajando para aquellos contra quienes nos habíamos reunido para pelear, ¿no? Y por tanto yo creo que tenemos que ser capaces de intentar ver, ¿no? Y para intentar ver las salidas, yo creo que lo primero siempre es entender lo que ocurre. Yo creo que las descripciones están muy claras, como decía tanto Daniel como José Manuel, los documentos son espectaculares, el análisis que han hecho, la propia lectura del manifiesto, yo creo que son muy evidentes, pero sigue quedando la pregunta, oye, si todo está tan claro, pues ¿por qué no somos más? ¿No? ¿O por qué pueden hacer eso? Decía Juan Villoro, un escritor mexicano, que los narcos están tan seguros de sí mismos que ya van hasta vestidos de narcos. Es decir, que están ya la autosuficiencia y la seguridad que tienen, que ya van vestidos de narcos, ¿no? Esto tiene que ver con que el sentido común ahora mismo es de ellos. Todo esto que les quiero compartir es porque creo que o lo entendemos o vamos a estar, siempre hablo desde la mosca tocando contra el cristal, por esa desesperación que le dan ganas de gritar a la mosca que hay un cristal, deja de darte cabezazos, ¿no? Rodea, busca otro lado. Creo que hacer un análisis, de todo esto, de cómo se ha llegado, qué ocurre, por qué el sentido común es de ellos, creo que les puede llevar a ser menos rehenes de la melancolía. Decimos en la ciencia política que vivimos en tiempos de confusión. El grueso de la disciplina plantea que
Vivimos en un cambio de paradigma. Hay un mundo que se está marcando pero no termina de marcarse, y un mundo que está llegando pero no termina de llegar, ¿no? Hay una gran pared, hay grietas. Si tú ves solamente las grietas, no te das cuenta de que queda mucha pared. Si ves solamente la pared, no te das cuenta de que hay grietas. Lo que sí que es cierto, como les decía, es que en este mundo donde decimos los grandes marcadores de certeza ya no marcan certezas, las ideologías, desde que se cayó la URSS, el mundo de la familia, el mundo del trabajo, cuando un trabajo ya no dura de media en Europa ni siquiera 2 años y por tanto la subjetividad laboral no funciona, los jóvenes no se identifican como proletarios, en todo caso como precarios. Eso genera también dificultades para trabajar en los lugares tradicionales de la política, como pueden ser los partidos, o del trabajo, como pueden ser los sindicatos. El desavuelto de Nietzsche parece que tiene más presencia y, por tanto, seguimos siendo deudores de qué sustituye a Dios en la organización social. Bueno, todos estos elementos, ya digo, son elementos de perplejidad, que hacen que los matones estén envalentonados y la gente honrada esté perpleja. Esto es lo que hace que uno se encuentre con esta seguridad que pueden tener las Esperanza Aguirre, los Ignacio González, los Rajoy, diciendo barbaridades, o diciendo tonterías, o diciendo simplezas, en cambio como el pensamiento crítico de la izquierda anda como pidiendo perdón por opinar de estas cosas. Y en el análisis que yo les planteaba hay 3 puntos, como tenemos poco tiempo, simplemente se los dejo a ustedes apuntados, para que por lo menos sepamos que vamos sabiendo cómo se han construido esas cosas, ¿no? El primer elemento importante es que hay una crisis de reproducción del sistema, actualmente. Yo creo que es importante entender que da igual la explicación. Hay gente que explica que la crisis es estructural, que responde a problemas estructurales del sistema capitalista, y hay otros autores que van a plantear que no es tan debida a problemas estructurales, sino que se debe a locuras cometidas por actores concretos. Es decir, las locuras de los bancos o las locuras de los políticos que a través de las desregulaciones permitieron construir esta locura. Les diría que ahora mismo nos da un poco lo mismo. Lo que es cierto es que la crisis está ahí, es real y genera, bueno, pues dosis tremendas, inhumanas de desempleo que creo que son uno de los elementos centrales que nos pueden explicar por qué estos megaproyectos, en vez de generar unas respuestas populares de oposición, generan una cierta mirada esperanzada, creyendo que a través de eso, al ser macro y al tener el prefijo euro, pues ya está todo solventado, ¿no? Si el prefijo macro significa que es muy grande, algo me tocará. Y si el prefijo es euro, ya sabemos que en este país, con la noche del franquismo, todo lo que venga percibido por el prefijo euro es positivo, ¿no? Igual que somos el país más eurooptimista de Europa, somos el más euroignorante. Y por tanto, seguimos sin entender realmente cómo funciona la Unión Europea, pero si viene con el prefijo de euro, por favor, bienvenido. O sea, cómo no recordar que cuando el proyecto de Constitución Europea, que fuimos, por cierto, los primeros que lo aprobamos, cómo no recordar que en Francia se escribieron 30 libros, aquí escribimos apenas 5. Pero eso sí, recuerdo cómo en televisión española y en todos los medios de comunicación salieron los del Río, diciendo, nosotros apoyamos el sí a la Constitución. Nosotros no nos la hemos leído, pero todo lo que viene de Europa es muy bueno, y eso sí, estamos dispuestos a hacerle una canción como la de la Macarena. Estamos a hacer la aportación hispánica al proyecto de Constitución colombiana. Segundo elemento muy importante, vinculado a esta crisis realmente de reproducción material del sistema, tenemos que entender la crisis de la izquierda en términos amplios. Tenemos que entender que la idea del consumismo ha funcionado como el único edificio que no se ha caído. Se cayó el edificio de los partidos políticos, se cayó el edificio más o menos de la iglesia, se cayó el edificio de la fábrica, parece que lo único que queda en pie es el Corte Inglés, ¿no? Es decir, que estás aburrido compra, estás triste compra, y si de repente ese panorama de consumo desaparece de tu horizonte, no sabes qué hacer con tu vida. Una vez más, un proyecto económico macro, de alguna manera te va a permitir estar en ese juego, porque saben ustedes que en Estados Unidos no hay pobres, en Estados Unidos lo que hay son losers, son perdedores. Es decir, son gente que interioriza de alguna manera lo que ha ocurrido, y por tanto se desactiva para la lucha, para la emancipación. Por tanto, eso es igual, ¿no? Es decir, si yo asumo formar parte de esta carrera consumista y para ello tengo que formar parte de los grandes proyectos que me permiten emplearme, bueno, pues estoy de alguna manera en el juego, estoy dentro y tengo alguna solución. Bien, el consumismo afectó a las clases medias, el consumismo nos ha afectado prácticamente a todos y creo que es el primer elemento para entender
ese tipo de cuestiones, ya digo, y por qué no generan la respuesta que deben generar. En segundo lugar, los cascotes de nubes de aquí siguen cayendo sobre nuestras espaldas. Tercer elemento esencial, yo creo que hay una falta de construcción de respuestas adoptadas al nuevo capitalismo. Es decir, la izquierda sigue sin ser capaz de presentar el modelo general alternativo a lo que ocurre. Una cosa que yo aprendí cuando hice mi tesis doctoral en Alemania, de por qué fracasó el socialismo en la República Democrática Alemana, fue que fue la Glasnost y no la perestroika el que tumbó a la realidad. Es decir, cuando aquel pueblo empezó a dejar de decir Wir sind das Volk, nosotros somos el pueblo, y pasó a decir Wir sind ein Volk, nosotros somos un pueblo, estaban diciendo queremos ser de los del otro lado. Es decir, se habían construido en su cabeza el imaginario de pasar a ser ciudadanos de la República Federal de Alemania. Y por tanto tenían una alternativa, tenían una nueva novia. Y por tanto esa novia les parecía más guapa que la que tenían, y mientras el pobre Erich Honecker decía a sus 70 y muchos años, ¿por qué se van? ¿Por qué se van? La gente decía, me voy porque quiero formar parte de ese club. Bueno, pues el pensamiento crítico de la izquierda todavía no es capaz de armar una alternativa capaz de cautivar la voluntad, la esperanza, también la pasión de la gente. Hay una cosa que hemos aprendido y es que, lo sabemos a través de los neurobiólogos, y es que ya lo había dicho Spinoza, y es que a una pasión solamente le puedes vencer con otra pasión. Hoy sabemos, en un libro muy importante de Antonio Damasio, este neurobiólogo que se llama El error de Descartes, donde plantea que no es pienso luego existo, sino siento luego existo. Donde detrás de cualquier razonamiento siempre ha pasado antes por el hipotálamo. Detrás de cualquier decisión racional ha habido antes un sentimiento. ¿Y esto por qué les digo que es esencial? Porque la derecha ha sido capaz de poner lo políticamente incorrecto. La derecha ha sido capaz de poner los grandes proyectos. La derecha ha sido capaz de poner las grandes emociones. La derecha es la que es capaz de ser impertinente. De ahí están los Berlusconi, las Sarkozy, las Sarah Palin, la Esperanza Aguirre, mientras que la izquierda siempre mensurada, sensata, fría, racional, ya digo, profundamente aburrida y pesimista. Claro, con este escenario yo sé que tenemos bastantes papeletas para perder el debate en la pelea con esta gente. Por eso no estoy planteando ni mucho menos todo lo contrario. Lo que les estoy diciendo es que en esa discusión con esta gente tenemos muchas papeletas para perder. Porque ya digo, han sido capaces de poner un nuevo sentido común y encima parece que ya son ellos los que van con la marcha de la historia. Si siempre ha apoyado a la izquierda esa filosofía de la historia que implicaba que los débiles, los sometidos, los subordinados eran los que iban con la marcha de la historia, porque eran los que oponían la antítesis a la tesis del existente, y por tanto, quien estaba con los esclavos, quien estaba con los campesinos, quien estaba con los proletarios, iba con la marcha de la historia, y quien iba contra ellos frenaba la historia, hoy parece que se ha cambiado. Y es más relevante cuando a la caída de la Unión Soviética va a plantear que ellos son los que van con la marcha de la historia y que es los conservadores comunistas los que quieren frenar la marcha de la historia. Entonces, insisto, es importante porque ellos están siendo los dueños de un lenguaje que están captando nuestra pasión, nuestra emoción. Eurovegas, macroproyecto. Y de alguna manera, ya digo, nosotros estamos como a la defensiva frente a estos elementos sin darnos cuenta que si nos siguen robando también el lenguaje estamos perdidos. Esta reflexión que venimos haciendo, claro, si ellos le llaman a bajar el impuesto a los ricos, alivio fiscal, olvídate. ¿Quién va a estar en contra de que alguien la alivie? ¿No? Y que en vez de decir que el lobby armamentístico ha colocado a uno de los suyos en el Ministerio de Defensa, lo que hacemos es alabar la experiencia del ministro del sector, pues también estás jodido. Que en vez de plantear que están cerrando oficinas de bancos, oficinas de cualquier tipo, están racionalizando la oferta sectorial, pues también estás perdido. Si en vez de despedir, eres un ajuste de plantillas. Si en vez de bajarte el sueldo, es una moderación fiscal. Si en vez de un repago, es un ticket moderador, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, nos siguen también derrotando en este ámbito de las pasiones. Por supuesto, también no hay que olvidar que hubo un colapso del sistema keynesiano. Es decir, que en los años 70, a veces ahora desde la altura del siglo XXI, parece que queremos mirar a los años 70, por favor, quiero regresar a ese momento. Y nos olvidamos que el sistema keynesiano colapsó en ese momento. Es decir, que el sistema keynesiano implosionó por sus propias contradicciones y que, por tanto, pretender volver a ese momento, como ya decía Marx, es cometer el error de los campesinos que en el siglo XIX querían volver al siglo XVIII.
como dice la Biblia, cuando miras hacia atrás te quedas convertido en una estatua de sal, como le ocurrió cuando ese Dios del Antiguo Testamento, con tan malas pulgas, decidió acabar con seguramente las dos ciudades más divertidas de la antigüedad, que eran Sodoma y Gomorra. Libró a Lot y a su mujer, que no tiene ni nombre, sino que es la mujer de Lot, que la recordamos por quedarse convertida en estatua de sal. Termino esta primera parte planteando que la derecha se ha reconstruido. Y detrás de este proyecto, de macroproyectos de Lovera, está la reconstrucción de la derecha. ¿Cuál es la reconstrucción de la derecha? Pues tiene dos grandes elementos. Uno es lo que llamaba Margaret Thatcher el pensamiento TINA, el there is no alternative, es decir, no hay alternativa, y haber interiorizado que no tenemos alternativa, lo decía José Manuel, o lo decía Daniel. Vale, coño, ellos tienen un proyecto para Alcorcón y nosotros solamente tenemos el proyecto de que ese proyecto es malo. Pues no parece muy poderoso para vencer ese imaginario de gente desesperada a la cual le están robando las herramientas intelectuales y que apenas le están dejando solamente los sueños. Yo nunca me canso de contar en Venezuela, en una campaña electoral, el alcalde negro, Aristóbulo Istúriz, que estaba en un cerro allá arriba haciendo campaña para derrotarlo por el Partido Socialista Unido de Venezuela, y después de escucharlo, una casa muy pobre, el paisano le dice: está muy bien lo que me cuentan, pero yo no voy a votar por usted. Y dice Aristóbulo: ¿por qué no va a votar por nosotros? Y dice este hombre: ¿por qué tienes que ir en contra del socialismo? ¿Y cómo estás en contra del socialismo? Sí, es que el socialismo me va a quitar lo que tenga. Y dice Aristóbulo: pero tienes la luz conectada ahí afuera del legal, tienes los cristales rotos, tienes la mesa calzada con un libro que te regalamos nosotros en las otras elecciones, una mesa con 3 patas. ¿Qué te va a quitar el socialismo? Y el hombre le contesta: ¿y si me toca la lotería? Ese captar el imaginario, ya digo, nos sitúa en una posición muy subordinada. Les decía que la derecha se ha reconstruido, mientras que la izquierda todavía está reconstruyéndose, o todavía está destruyéndose. No lo sé, si quieren en el debate nos confundimos aún más al respecto. La derecha se reconstruye cuando nos ha convencido de que no hay alternativa. El there is no alternative de Margaret Thatcher es que lo planteaba Stiglitz. El neoliberalismo nos ha convencido solamente porque nos ha metido en la cabeza que no había alternativa al neoliberalismo, aunque no hubiera evidencia empírica de nada de lo que nos han planteado. No había evidencia empírica de que abres las fronteras y aumentan tus exportaciones, no hay evidencia empírica ni teórica de que bajas los salarios a los trabajadores y aumenta el empleo, no hay evidencia de que bajas los impuestos a los ricos y aumenta la inversión. Todo eran patrañas y patrañas, pero las hemos interiorizado porque nos hicieron creer que no había alternativa. Y el segundo elemento, insisto, de la reconstrucción de la derecha es que también hemos interiorizado como un nuevo sentido común aquella frase que decía nuestro maestro en Madrid, Jesús Ibáñez, cuando decía que el capitalismo nos dice: mañana cadáveres gozaréis. Es decir, aguantad, esforzados, que el día de mañana quizá tengáis algún tipo de fortuna. El modelo GCC, el modelo neoliberal, ante la crisis, ha planteado dos ideas que las hemos interiorizado. La primera es que las cosas son muy complicadas, son en exceso complicadas, solamente los expertos tienen respuestas. Y por tanto, como son muy complicadas y solamente los expertos tienen respuestas, ¿qué vamos a decir nosotros, pobres, ingenuos e ignorantes al respecto? Tenemos que, otra vez, en un discurso tradicional de la derecha, tenemos que dejarle la política a los expertos, a los que saben. Y el segundo elemento es que vamos interiorizando, incluido en nuestro país, que hemos exigido demasiado, ignorantes como somos, al Estado, y que el Estado está sobrecargado. Y que por tanto hay que devolver a la sociedad civil, es decir, al mercado, que se encargue de solventar aquellos asuntos que el Estado no puede solventar, porque está absolutamente desbordado, no tiene la capacidad de gestión y no tiene tampoco la capacidad económica para mantenerlo. Y por tanto, fíjese, regresamos a un elemento de reesencialización del poder. Es un tema que a mí me preocupa especialmente. La importancia de Maquiavelo estuvo en que Maquiavelo nos dijo que el poder no pertenecía esencialmente al príncipe, sino que el príncipe tenía que ganarlo. Tenía que hacer toda una serie de elementos para ganar el principado, que no lo podía perder. ¿Qué significaba eso? Significaba que no pertenecía esencialmente el poder al príncipe. Es decir, Maquiavelo hizo del poder un elemento político y no un elemento religioso. Por eso Maquiavelo era tan terrible para la moral tradicional, porque Maquiavelo separó la política de la religión. Hoy nos encontramos que está habiendo una reesencialización del poder. Otra vez nos están diciendo, y lo estamos interiorizando, que el poder pertenece a los que saben.
En el caso de Madrid, pueden simplemente entregar la alcaldía de Madrid por cesión hereditaria, pueden entregar la Comunidad de Madrid por cesión hereditaria, pueden quitar al presidente de Grecia, pueden quitar al presidente de Italia, pueden hacer lo que quieran porque ellos son realmente los que conocen, son los que tienen, ya digo, este elemento de poder. En el fondo, fíjense ustedes, en el fondo casi lo podríamos resumir en una frase. Lo que está haciendo la derecha ahora mismo, yo creo que el proyecto Eurovegas forma parte de esto, están desmantelando todo lo que perdieron cuando la derecha, que se había hecho fascista, perdió la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en los momentos de entreguerras, la derecha se hace fascista en parte por la crisis económica del 29 y en otra parte por el miedo al comunismo, y se hacen nazis, se hacen fascistas, se hacen franquistas. Pierde la Segunda Guerra Mundial y en el ámbito europeo el antifascismo es capaz de construir lo mejor de nuestros países. La Constitución italiana del 47, la Constitución alemana del 49, que todo ese entramado tan atravesado, tan preñado de antifascismo, que es el que plantea el artículo 6 de la Constitución española, copiado de un artículo de la Constitución italiana que dice que los poderes públicos removerán cualquier obstáculo que impida el libre desarrollo de todas las españolas. Artículos que vienen, ya digo, de esa historia del antifascismo sobre el fascismo. Hoy se está revirtiendo absolutamente todo esto. Están desconstitucionalizando nuestras constituciones para poder volver a colocar con herramientas del siglo XXI un capitalismo del siglo XIX. Es decir, es lo que de alguna manera ha planteado David Harvey en la acumulación por desposesión. Aquello que Marx planteó que era el comienzo del capitalismo, el saqueo, la explotación, la extracción de los minerales, la esclavitud, todo eso que Marx lo estableció como un elemento primigenio, ellos lo están convirtiendo, que es la expresión de Marx de Harvey, capitalismo, pero la acumulación por desposesión, lo están convirtiendo en el quehacer cotidiano del sistema capitalista. Y nosotros estamos, ya digo, desarmados porque se nos han caído los elementos de análisis antiguos y estamos de alguna manera soportando que son mucho más dinámicos que nosotros. Termino diciéndoles que en esta reesencialización del poder nos vamos a encontrar con que los vencedores se están reacomodando. Y estamos viendo un reacomodo dentro de nuestros países y un reacomodo a nivel mundial, en este caso un reacomodo en Europa. Y nos estamos encontrando con que hay élites en España que se están reacomodando, que están creciendo las desigualdades en nuestro país, y también hay un reacomodo en Europa, donde nosotros los países nos llaman los cerdos, los pigs, también estamos funcionando como países subordinados en esta nueva pauta de acumulación a los países centrales. En ese sentido, fíjense ustedes que no es en absoluto extraño que aparezca ese gran casino como la gran oferta, que es verdad, como decía José Manuel, que encierra detrás una gran trampa para que unos cuantos se enriquezcan, pero como oferta es como muy brillante, ¿no? Los casinos tienen luces de neón. Y de alguna manera, esta oferta de casino lo que nos está diciendo es, miren ustedes lo que nos han dicho las televisiones de Zapatero o de Rajoy en los últimos años, en el anuncio más caro de la televisión española, que es el último del año del primero, que es pueden ustedes a la lotería. Es decir, al mismo tiempo, fíjense ustedes que estamos perdiendo los elementos conectivos, los libros que crecen y crecen en las librerías son los libros de autoayuda. Y los libros de autoayuda son iguales en todos los sitios. Por eso yo planteo que la recuperación de la política es recuperar la autoayuda colectiva, porque eso es la política, autoayuda colectiva. Fíjese que al tiempo ya digo que ellos están planteando en la idea del casino, tú igual te salgas porque te puedes llevar lo de todos. Y tranquilo porque vamos a hacer todo lo posible para que no pagues impuestos, no tengas mala conciencia. Estoy pensando, sobre igual hay que proponerlo, que lo único que falta en Las Vegas es una capilla. Igual que tenemos en la Universidad de la Capilla, claro, pues luego se confiesan, tanto se han ganado o se han perdido. Se confiesan y al final, pues, si has perdido, te vas tranquilo, y si has ganado, pues también te vas tranquilo, ¿no? Entonces, no sería extraño que la Iglesia Católica Española proponga también la apertura de una capilla al respecto. Al final, fíjese, la metáfora del casino de Eurovegas es terrible, porque de alguna manera significa, fíjense ustedes, recuperar, ya digo, este modelo del capitalismo del siglo XIX. Luego, en las siguientes intervenciones les contaré cómo esto, que es un marco general, en el caso de España, se nos agrava por nuestras peculiaridades.
Bueno, ya he comido mi segunda parte también, ya no hablo más. He comido 5 o 3. Bueno, creo que yo sí que soy optimista, diciendo que sí va a dar tiempo a hacer 3 bloques de intervenciones, si os parece, sobre todo para que yo creo que el debate de después puede ser muy rico, si os parece también a los compañeros de la mesa. El bloque 2 y 3 lo vamos a fundir en uno, ahora hay un ejercicio de... y luego abrimos el turno de debate. Igual, bueno, la plataforma está conformada por numerosos colectivos, ecologistas, asambleas del CICM, ATAC, no sé, el sindicato de arquitectos, ALA, bueno, es mucha gente la que firmó este primer manifiesto. Y hoy, y con motivo de esta semana de acciones, hemos elaborado un segundo manifiesto que también vamos a pasar para que todo el mundo que quiera se adscriba a él. Os lo voy a leer, no es muy largo, tampoco es especialmente breve, y luego ya daremos paso a la mesa. Basta ya de pelotazos y engaños. Basta ya de justificar enormes inversiones improductivas o suntuarias sin interés social ni viabilidad económica, para que saquen provecho unos pocos. Basta ya de megaproyectos que traen pelotazos urbanísticos y suculentos negocios para algunos, siempre engrasados con dinero público que acabamos pagando todos. El megaproyecto conocido como Eurovegas, que ahora se nos vende para salir de la crisis, es la gota que colma el vaso de este mismo capitalismo meramente extractivo y especulativo que nos ha llevado a la lamentable situación actual. Bajo el chantaje de mejores causas. Antes incluso de firmar oficialmente el contrato, nuestros gobernantes empezaron a cumplir su parte. Modificaciones en la normativa del suelo, cambios de leyes como las de haciendas locales o la ley de entidades fiscales y administrativas de la Comunidad de Madrid. Resulta sospechosa tanta diligencia cuando el inversor extranjero solo se compromete a financiar el 35% de la primera fase, que son 6 años, del proyecto, requiriéndose créditos y ayudas complementarias para el resto, y cuando condiciona su participación en la segunda fase a obtener rentabilidades superiores al 20%, quedando libre de abandonarlo si no fuera así. En este caso, el quebranto económico sería notable, ya que su puesta en marcha exige del Estado invertir cerca de 2.000 millones de euros en infraestructuras, que quedarían en desuso, como el aeropuerto de Ciudad Real, o como el tren de cercanías que el Gobierno Regional de Madrid puso al servicio del Parque Warner, que acaba de cerrar por la escasez de viajeros y las fabricadas ferries. La finalidad recaudatoria ha venido explicando que los Estados toleren e incluso promuevan el juego con loterías, casinos o máquinas tragaperras. Pero lo que resulta insólito es que en este caso, junto a las enormes exigencias de inversión pública, se prevean reducciones de la tasa de juego, que ascenderían como mínimo a 1.500 millones de euros. Como creo que ya sabéis, y si no lo sabíais, os han dado un papelito para todo el calendario de esta semana, desde la plataforma Eurovegas No, hemos organizado una semana contra Eurovegas, creíamos que era necesario para dar información, para crear más respuesta social y sobre todo porque parece que ya es irremediable, ¿no? La puesta en marcha de este proyecto, por lo menos por lo que nos han dicho hasta ahora. Nada, voy a presentar un poco la plataforma. La plataforma, bueno, nos juntamos varios colectivos y asociaciones el pasado mes de febrero, cuando empezaron a filtrarse las primeras informaciones acerca de este aberrante proyecto, del proceso de negociación que estaba abierto. Éramos muchos los preocupados y preocupadas por esto y decidimos juntarnos, y el trabajo que hemos hecho hasta ahora ha sido sobre todo, ya que las administraciones se han negado a darnos cualquier información acerca de este proceso de negociación y de los impactos que el proyecto tendría en la sociedad, ha sido el trabajo al que nos hemos dedicado nosotros y nosotras. ¿Qué supone para la población el dramático volumen de paro? Se promete una cifra irreal de puestos de trabajo a cambio de asumir que el grueso del proyecto se financie con recursos autóctonos y de ofrecerle cerca de 1.000 hectáreas. Hay que tener en cuenta que el Parque del Retiro tiene solo 118, de terrenos bien aderezados con infraestructuras y servicios públicos, además de toda clase de exenciones fiscales y de suspensión de exigencias legislativas.
para facilitar el lavado de dinero y la extracción de plusvalías y beneficios limpios de polvo y paja. En ese órdago de promesas mentirosas, común a los megaproyectos, se ha llegado a asegurar que creará 260.000 puestos de trabajo, cuando la empresa promotora del mismo, Las Vegas Sands, apenas alcanza a contar con 34.000 empleados en todos sus complejos repartidos por América y Asia. Pero revisemos el propósito, las exigencias y los intereses que mueven este proyecto. El negocio declarado de este megaproyecto no redunda en promover instalaciones para eventos o encuentros culturales, comerciales, deportivos o banales atracciones infantiles, de los que tan plagada y arruinada está nuestra economía, sino en favorecer el juego replicando el disoluto folclore de Las Vegas. La propuesta no es nueva y encuentra precedentes poco afortunados. En primer lugar, la Comunidad de Madrid cuenta ya con 2 casinos funcionando, el de Las Rozas y el que hoy degrada por su complejo residencial y de ocio el Parque Histórico de la Ciudad y la Huerta de Aranjuez, realizado con el apoyo y la financiación de la empresa pública de suelos de la Comunidad de Madrid y de Caja Madrid, para avanzar. A eso se siguieron los casinos proyectados en la abordada ciudad del juego del desierto de los Moneros, en Aragón, y el fallido reino de Don Quijote en Ciudad Real, a 50 minutos en AVE de Madrid. Este último empeño se hizo famoso por haber dejado como testigos mudos de su fracaso la bancarrota de Caja Castilla-La Mancha y un descabellado aeropuerto sin aviones que costó la friolera de 1.200 millones de euros, para facilitar que todos los ricos del mundo fueran volando a jugar y divertirse en esas instalaciones de la llanura manchega. Tras semejantes fiascos, sorprende que quienes dicen preocuparse por la buena imagen de España y asisten devotos a actos religiosos, se esfuercen en promover ahora en la metrópoli madrileña y con el máximo apoyo institucional la ambiciosa propuesta de Europa. La novedad estriba en que en estos tiempos de recortes, sequía de créditos y subida generalizada de impuestos, nuestros gobernantes prometen a este megaproyecto toda clase de facilidades, exenciones y apoyos